Esta declaración fue escrita por el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani el 1 de abril del 2023 y cuyo título, El mensajero de Dios Moisés y la familia de la casa de Emrán son descendientes del mensajero de Dios José. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Dios sean con vosotros, mis amados en el amor de Dios, los Ansar adelantados y selectos, así como todos los musulmanes sumisos a Dios, el Señor de los mundos. Y que sea un Ramadán Mubarak sobre nosotros, sobre vosotros, así como todos los musulmanes, y que Dios acepte vuestro ayuno, así como vuestras buenas obras. Y les doy una fatua con la verdad, de que el mensajero de Dios Moisés y el profeta de Dios Aarón, que la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos, son dos hermanos que están relacionados a su abuelo, entre paréntesis, el padre de sus padres. Y él está relacionado en las tribus de los hijos de Israel, con la descendencia del mensajero de Dios José, Yusuf en árabe. Que las bendiciones de Dios y su paz sean con él, dado que el mensajero de Dios Moisés y el profeta de Dios Aarón son dos primos, de la descendencia de hermanos carnales, y son hermanos de madre. Puesto que el hermano mayor es el padre del profeta de Dios Aarón, y se casó con una mujer justa, que le dio dos hijos, una hija y un hijo Aarón, que es menor que su hermana. Pero luego su padre murió, cuando aún eran pequeños. Luego el hermano de su difunto marido se casó con ella, con el fin de criar a los huérfanos hijos de su hermano, la descendencia de su hermano, Aarón, y su hermana. Y ese es el motivo por el cual se casó con ella, por preocupación por la crianza de los huérfanos hijos de su difunto hermano. Y para que no se quedaran huérfanos de parte del padre, y evitar la separación de su madre. Por eso mismo el hermano se casó con ella, y ella le dio a luz al profeta de Dios Moisés, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Es decir, que el profeta de Dios Aarón y su hermana son primos del profeta de Dios Moisés, pero son sus hermanos por parte de su madre, de manera que son mayores que Moisés. Que la paz de Dios y sus bendiciones sean con todos ellos. Y la hermana de Aarón se casó con uno de los hijos de Israel, y dio a luz a un niño que fue uno de los niños que Faraón ordenó asesinar en la generación de Moisés, de los hijos de Israel, los bebés que aún maman de sus madres, nacidos en el mismo año en que nació el profeta de Dios Moisés. Que la paz de Dios y sus bendiciones sean con él. Y por eso la madre de Moisés le dijo a su hija, la media hermana de Moisés: como que eres una de las nodrizas que aún están produciendo leche, ve al palacio del faraón y preséntate como nodriza, con el fin de traerme noticias de tu hermano, a menos que vaya a ir yo y decirles que es mi hijo y que le voy a amamantar gratis. Dijo Dios Todopoderoso: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالت لأختيه قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 28, versículos del 10 al 13. Es decir, que Aarón y su hermana son mayores que Moisés. Más bien, encuentro que la niña es mayor que Aarón, y Aarón es más pequeño que ella, pero Aarón es mayor que Moisés. De hecho, la nodriza y Aarón son los hijos biológicos del tío de Moisés, el hermano de su padre, y los hermanos de Moisés de parte de su madre. Que las bendiciones de Dios y su paz sean con ellos. En cuanto a la familia de la casa de Jacob, hijo de Emrán, entre paréntesis Joaquín, son descendencia del linaje del profeta de Dios José. De la misma forma descienden el profeta de Dios Moisés y su primo el profeta de Dios Aarón. Y esa fue la razón de la sedición de la descendencia de las 10 tribus de los hijos de Israel.
Y la razón de su sedición es que Dios nunca envió de los descendientes de las 10 tribus a nadie, ni profetas ni mensajeros, y todos ellos fueron descendientes del profeta José, que la paz y las bendiciones sean con él. Eso fue lo que enfureció a la descendencia de las 10 tribus, las 12 tribus de Israel, excepto el linaje de José y Benjamín. Y por eso solían matar a los profetas de Dios que habían sido revelados por Dios hacia ellos, y que eran descendientes del linaje del profeta José, por envidia que sentían en sus almas. Y dijo Dios Todopoderoso: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 183. Asimismo, conspiraron en contra de los profetas de la familia de la casa de Emrán, ya que pertenecen a los descendientes del profeta José, que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ellos. Y el último de los que fueron asesinados, el profeta de Dios Juan el Bautista, entre paréntesis, Yahya en árabe. Y por eso les ocultaron el milagro del recién nacido, el profeta de Dios Jesús, al dirigirse al pueblo de María, con el fin de exculparla nada más nacer. Y ese milagro fue ocultado por el pueblo de María, por temor a que lo mataran los hijos de Israel, porque mataron al profeta de Dios Juan el Bautista antes que él, sabiendo que era un profeta cuya madre lo concibió, siendo una mujer estéril. De hecho, el profeta de Dios Zacarías les reveló a los hijos de Israel que su esposa le va a dar un hijo siendo ella una mujer estéril y en menopausia, debido a que dejó de tener menstruación años atrás, y que eso fue un milagro de Dios para que ellos creasen en la profecía del profeta de Dios Juan el Bautista, como un milagro sobrenatural procedente de Dios, y que Dios lo había escogido como un profeta para ellos después de él, y que Dios le otorgó el conocimiento del libro, la sabiduría y la profecía siendo aún un niño después de su padre, por lo que lo mataron los hijos de Israel, por la envidia que sentían en sí mismos, puesto que Dios lo había revelado de entre los descendientes de la familia de la casa de Jacob, hijo de Emrán, entre paréntesis Joaquín, que son conocidos como descendientes del linaje de la casa del profeta de Dios José, que las bendiciones de Dios y su paz sean con él. Porque ellos odian a los profetas de la casa Emrán, debido a que son descendientes del mensajero de Dios José, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y el principal motivo de su sedición es: ¿por qué Dios no envió un profeta de entre los descendientes de las 10 tribus, como si tuvieran elección? Glorificado sea Dios el Todopoderoso. Crea lo que quiere y elige a quien quiere. De hecho, Dios los reveló de entre los descendientes de la casa del profeta de Dios José, y esa fue la razón de la sedición de la nación de las 10 tribus, entre paréntesis, sin contar la casa de José y Benjamín, y por eso solían matar a los profetas descendientes de la casa del profeta José. Y por eso Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 87. Y el significado de las palabras de Dios Todopoderoso: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, parte del versículo 87.
Y se refiere aquí en estas palabras cuando dice, con aquello que no desean, dado que Dios los solía revelar de entre los descendientes de la casa del profeta de Dios José. Y eso fue lo que sus almas no desearon, porque querían que Dios los revelase de entre los descendientes de las 10 tribus, por lo que esa fue la causa de su sedición, que les hizo caer en la ira de Dios y su maldición. Y Dios Todopoderoso dijo, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنين بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículos del 155 al 162. Tal vez uno de los preguntantes quisiera decir, oh Nasser Mohammed el-Yemani, entonces ¿cuál es la evidencia concluyente de que la familia de la casa Emrán y su pueblo les habían ocultado a los hijos de Israel la revelación del profeta de Dios, Jesús hijo de María, que les habló siendo un bebé recién nacido? Entonces contesto a todos los preguntantes diciendo, Dios Todopoderoso dijo, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 19, versículos del 27 al 33. Preguntádselo vuestras mentes. ¿Acaso necesita el profeta de Dios Jesús de los milagros, de los signos de ratificación, cuando Dios lo vaya a revelar después de haber alcanzado la edad del uso de razón, cuando Dios lo envió con el libro del Evangelio a los hijos de Israel? Entonces, ¿qué hay después del milagro de que un recién nacido llegase a hablar para presentarles a sí mismos el día en que su madre le dio a luz, y que luego se dirigió hablando a la familia de la casa Emrán y a los justos de entre sus primos de la descendencia de la tribu de la casa de Benjamín, el hermano de José, que de hecho los mismos son los padres de los justos de entre los discípulos de Jesús? Y para no desviarnos del tema, volvemos al profeta de Dios, Jesús hijo de María, que las bendiciones de Dios y su paz sean con él, y su madre, quien se presentó a sí mismo el mismo día en que su madre se había quedado embarazada, mediante las palabras de poder procedentes de Dios, sé y es. Entonces ella le parió el mismo día del viernes, puesto que se había apartado de su familia, yendo a un lugar hacia el este, un viernes por la mañana.
hacia un lugar del este, de manera que tendió un velo para ocultarse de ellos, para adorar a Dios su Señor. Y en el mismo momento, los ángeles y el Espíritu Santo descendieron sobre ella. Entonces el Espíritu Santo Gabriel se le presentó como un ser humano completo, para concederle la palabra de las buenas nuevas procedentes de Dios, que Dios le anuncia el nacimiento del Mesías, Jesús hijo de María, mediante las palabras de Dios, sé y es. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículos del 45 al 52. Y la pregunta que surge por sí misma: entonces, ¿no se supone que los hijos de Israel debieron esperar ansiosamente hasta que crezca, apresurándose el momento de su encargo de la transmisión del mensaje de Dios su Señor, ya que se les presentó dándoles a conocer quién es, siendo él aún un bebé recién nacido? Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 19, versículos del 27 al 33. Entonces, en tal caso, ya no eran necesarios los milagros de las señales de ratificación de su profecía a los hijos de Israel cuando vaya a crecer, ya que les habló de su profecía cuando aún era un bebé recién nacido. Entonces, deducimos que la familia Emrán y los primeros discípulos tuvieron que ocultar el milagro de cuando les habló siendo aún un bebé recién nacido, con el fin de proteger a su vida de los malvados de entre las 10 tribus de los hijos de Israel. Puesto que los hijos de Israel mataron al profeta de Dios Juan el Bautista antes del envío del profeta de Dios Jesús, a pesar de que el profeta de Dios Juan el Bautista era un milagro de Dios al quedarse su madre embarazada con él. Y ellos ya sabían la historia del embarazo de su madre, que era estéril y en edad de menopausia. Y el profeta de Dios Zacarías les había informado de que los ángeles le anunciaron el nacimiento de un niño cuyo nombre sería Juan, y que Dios, el Señor de los mundos mismo, fue quien le dio ese nombre, y que Dios no nombró a nadie antes que él con ese nombre,
por lo que Dios ratificó sus buenas nuevas, y la esposa estéril y en menopausia del profeta Zacarías lo dio a luz, y que Dios le otorgó el conocimiento del libro, y su juicio siendo él aún un niño. A pesar de eso lo mataron los malvados de entre los hijos de Israel, por la envidia que sentían en sus almas, y por esta misma razón, que ocultaron intencionadamente el milagro del profeta de Dios Jesús, cuando les habló siendo él aún un niño recién nacido, de manera que les habló a la familia de la casa de Embrán y a su pueblo de entre sus primos, entre paréntesis los padres de los discípulos, que fueron testigos sobre ello, y estaban aislados de las tribus de los Asbat, entre paréntesis, las 10 tribus de los hijos de Israel, sin contar las tribus de José y Benjamín, viviendo aislados del resto. Lejos de las aldeas de las 10 tribus descendientes de las 10 tribus de los hijos de Israel, los Asbat, quien les solían hacer daño. Por eso se aislaron la familia de Embrán y los padres de los discípulos con ellos en su aislamiento. Entonces tuvieron la oportunidad de ocultar el milagro del Mesías Jesús, que les habló cuando era aún un recién nacido, hasta que llegue el momento en que Dios lo vayase a revelar como profeta, y eso fue por temor a que lo asesinaran los malvados entre los hijos de Israel, como asesinaron al profeta de Dios Juan el Bautista antes que él. Por eso no usaron el discurso que dio el niño Jesús siendo un recién nacido como prueba ante los hijos de Israel, porque no lo sabían. Y después, cuando Jesús, hijo de María, creció y comenzó a moverse entre la gente de las tribus de los hijos de Israel, preguntaron por él, y se les dijo que era el hijo de María, la hija de Embrán, entre paréntesis Joaquín, y que llegó a hablar siendo un recién nacido, diciendo que es un siervo de Dios, que le otorgó el libro y su conocimiento, y que le hizo ser un profeta. Entonces las 10 tribus de los Asbat dijeron, ¿acaso pretendéis subestimar nuestras mentes? Más bien, María cometió una clara indecencia de adulterio. Y no llegaron a creer que este joven, el Mesías Jesús hijo de María, fuera un milagro de Dios. Más bien dijeron, seguro que María cometió una indecencia y luego dio a luz a este joven adolescente. Por lo que no le dieron ninguna importancia, ni siquiera pensaron en conspirar contra él, pues creían firmemente que María había cometido adulterio, y Dios la santificó de lo que dijeron, y dijo Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículos del 155 al 156. De manera que la difamaron inventando calumnias en contra de su honor. Entonces Dios la absolvió de lo que dijeron en contra de ella, cuando Dios le otorgó el Evangelio y le apoyó con los milagros de ratificación de su profecía para que creyeran en su llamada. Luego supieron que realmente llegó a hablar siendo un recién nacido, después de que Dios lo haya enviado como un mensajero a los hijos de Israel y apoyándole con grandes milagros sobrenaturales. Entonces supieron que es verdaderamente un mensajero de Dios el Señor de los mundos, por lo que tuvieron certeza en que la historia del discurso que dio siendo un recién nacido era cierta, y les quedó claro que Él es un mensajero de Dios, y por eso Dios le apoyó con los milagros de la ratificación de su llamada, por lo que alejó de su madre las acusaciones de sus calumnias en contra de María, que las bendiciones de Dios y su paz sean con ella. Entonces supieron que Él verdaderamente era un mensajero de Dios. De hecho, supieron que es una gran generosidad por parte de Dios para la familia de la casa de Embrán, entre paréntesis Joaquín, incluso más mayor que la generosidad dada al profeta de Dios Juan el Bautista. Entonces supieron con certeza que el Mesías Jesús, hijo de María,
es un mensajero de Dios, y por eso quisieron conspirar en contra del mensajero de Dios. Y por eso Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Capítulo 4, versículo 157. Y deducimos de ello que les quedó muy claro a las 10 tribus de los hijos de Israel que María no le dio a luz fruto del adulterio como ellos firmemente creyeron. Entonces lo supieron después de su encargo del mensaje de Dios y después del apoyo de Dios con los milagros que le otorgó, como la resucitación de los muertos. Entonces supieron que es un mensajero de Dios y que la historia del discurso que dio siendo un recién nacido y que salió a la luz pública recientemente, después de crecer y convertirse en un joven que se mueve predicando el nombre de Dios entre los hijos de Israel. Entonces les quedó muy claro que efectivamente era una historia real, que les ocultaron desde que su madre le dio a luz. Y esto les quedó muy claro, especialmente cuando Dios lo envió. Y lo apoyó con grandes signos de grandes milagros, para que la gente le crea, de manera que supieron con certeza que es la verdad procedente de Dios su Señor. Pero desgraciadamente, eso no les añadió sino que más suciedad a la suciedad de sus corazones, debido a la envidia que le tienen a la familia de la casa de Emrán, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículos del 49 al 52. Que sea un Ramadán Mubarak sobre nosotros y todos los musulmanes. Y aún les seguimos afirmando a los mundos que lo que les habíamos ido escribiendo en la verdadera declaración explicativa del Gran Corán, como signos de ratificación, los verán cumpliéndose todos en la realidad real, sin la menor duda, cuando Dios el Señor de los mundos quiera, y hacia Dios se vuelven los asuntos. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, versículos del 77 al 82. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos. Vuestro hermano, el califa representante de Dios sobre el mundo entero, el imán al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani.